Saludos y bienvenidos a Euronews. Hoy jueves 5 de octubre. Les presentamos las noticias más destacadas de este día. Y comenzamos con la guerra en Ucrania. La contraofensiva ucraniana estaría rompiendo filas rusas en el sur, en la región de Zaporilla. Veremos además la línea del frente en Kupiansk, donde un ataque ruso habría dejado cerca de 50 muertos. Seguiremos con la cumbre de Granada en España, donde se debate sobre la ampliación de la Unión Europea. Allí, Pedro Sánchez recibe a más de 40 líderes de países europeos, entre ellos el presidente Zelensky. Y precisamente a Granada no acudirá el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que ha decidido dar plantón al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. En nuestra página de negocios hablaremos de la fortuna de Donald Trump, cuyo patrimonio se ha reducido en casi un 20%, por lo que ha sido eliminado de la lista Forbes de los 400 más ricos de Estados Unidos. Y fútbol, la FIFA ha validado un proyecto de Copa del Mundo 2030, que se jugará en 6 países de 3 continentes, Europa, África y América del Sur. Las voces más críticas hablan de una aberración ecológica debido a la huella de CO2 que dejará el evento ante la urgencia climática. Al final de nuestro informativo veremos el Premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca ha concedido al noruego Jon Fosse, autor de obras como Mañana y tarde o Rojo Negro. Vamos ahora con los titulares. Ucrania afirma haber roto las líneas rusas del sur del país en su contraofensiva, mientras que empiezan las preocupaciones de infraestructura ante la llegada del invierno. Rusia instalará una base naval en la región separatista de Abjasia, en Georgia. El anuncio lo ha hecho el líder abjasio tras ser convocado por Putin. La iglesia rusa cerrada en Bulgaria volverá a abrir después de la mediación del patriarca ruso Cirilo para evitar un conflicto interno en la iglesia ortodoxa. Las temperaturas sin precedentes observadas en septiembre aumentan la sensación de urgencia de una acción climática ambiciosa. Imágenes aéreas muestran las secuelas de la batalla de agosto por el pueblo meridional de Robotine, en la región de Zaporilla. Ahora un general que dirige la contraofensiva ucraniana afirma que el ejército de Kiev ha logrado romper varias líneas rusas en el sur de Ucrania. Las fuerzas especiales de Kiev también afirman haber llevado a cabo una incursión en Crimea. Mientras tanto, son los próximos meses los que preocupan al presidente Zelensky. Estamos haciendo todo lo posible para proporcionar a Ucrania más sistemas de defensa aérea antes del invierno. Y ahora, por cierto, estamos esperando ciertas decisiones de nuestros socios. Pero todo el trabajo en las regiones que requieren protección de instalaciones críticas y reconstrucción urgente debe completarse antes del invierno. En Estados Unidos, el presidente Biden se muestra menos seguro sobre el próximo tramo de ayuda a Ucrania. I know there are a majority of members of the House and Senate in both parties who have said that they support funding Ukraine. With your, I'm going to be announcing very shortly a major speech I'm going to make on this issue and why it's critically important for the United States and our allies that we keep our commitment. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso subió a la red imágenes de drones en las que, según afirma, se ve un bombardeo de artillería rusa contra posiciones de las fuerzas ucranianas cerca de Avdiivka. El Ministerio de Defensa afirma que un ataque del ejército alcanzó a tropas ucranianas que avanzaban, matando a algunas mientras otras huían. Mientras Rusia intenta ocupar de nuevo la antigua ciudad de Kupiansk, cerca de la frontera rusa, la región se ha vuelto demasiado peligrosa para los civiles. En respuesta a los ataques con misiles con guía al blanco, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación obligatoria de parte de Kupiansk y pueblos cercanos. Tengo muchas ganas de volver a casa. La construí con mis propias manos. Aunque mi casa es pequeña, la construí yo. También hice el garaje, la bodega y la pocilga. Todos han muerto. Me he quedado completamente sola. Y ya he dicho y repetido que no me voy a ir. Tenemos de todo, agua, electricidad, gas. No hace mucho no teníamos nada, no había ni agua ni nada, era terrible. Ahora tenemos de todo, pero no sé si habrá calefacción cuando llegue el invierno.
Creo que los vecinos más listos ya se han ido. No entiendo por qué deberían quedarse y ponerse aquí en peligro. Entiendo que algunas personas digan que han ahorrado toda su vida para tener una televisión y cosas personales. Pero los misiles Grad no distinguen entre las víctimas. La vida no debería acabar así. Sin embargo, para aquellos que están dispuestos a irse, la Cruz Roja evacúa a los residentes a la vecina ciudad de Kharkov, que a su vez es bombardeada periódicamente por Rusia. Ahora este nudo ferroviario, el mayor de la región de Kharkov, vuelve a sufrir nuevamente el impacto de la invasión. Rusia instalará una base naval en Abjasia. Putin anunció la ampliación y despliegue de la Armada rusa, unos planes para la transferencia de la flota que no se detienen en la ciudad rusa de Novorossiysk. Tras reunirse con el presidente ruso, el líder de la región separatista de Abjasia en Georgia, Aslan Bezania, anunció la firma de un acuerdo para construir una base naval en la región de Ochamchira, un anuncio ampliamente criticado por el gobierno de Georgia. Este anuncio y el traslado temporal a Novorossiysk se producen tras una serie de ataques del ejército ucraniano contra la flota rusa en Sebastopol, donde incluso destruyó su cuartel general. Pero detrás de lo que algunos interpretan como una huida por motivos de seguridad, otros ven un paso más de la expansión de Rusia promovida por Putin. En este tuit, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico asegura que la inteligencia desclasificada muestra que Rusia podría utilizar minas marinas para atacar barcos mercantes en el Mar Negro. Rusia podría reforzar la presencia militar en Abjasia, con vistas a una futura anexión de este territorio georgiano. Rusia prueba sus sistemas de alarma antiaérea. Así lo demuestran las imágenes publicadas por el Kremlin en un momento en que Ucrania intensifica sus ataques con drones en suelo ruso. Mientras las pruebas se desarrollaban en ciudades como Ekaterimburgo o Vladivostok, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber destruido más de 30 drones ucranianos sobre su territorio. En Volgogrado, a 400 kilómetros al este de Ucrania, las autoridades rusas probaban también un refugio. Se utiliza como refugio antibombas y otras cosas malas, por así decirlo, pero también nos protege de los productos químicos y la radiación. Lejos de Ucrania, en Irkutsk, al norte de Mongolia, Rusia probaba los protocolos de seguridad en una central hidroeléctrica. Y mientras Ucrania reclama la destrucción de un sistema de defensa antiaéreo en Volgorod, Rusia advierte de las consecuencias de un mayor apoyo militar de los aliados de Ucrania. Líderes de 45 países europeos acudieron a Granada, España, para participar en la tercera reunión de la llamada Comunidad Política Europea. Se trata de un formato de reunión que permite a los países del continente, pertenecientes o no a la Unión Europea, debatir retos como la seguridad, la energía, el clima, la ampliación del bloque y la migración. Con los líderes del bloque prometiendo mantener su apoyo a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pedía por su parte al continente unidad política. El principal reto que tenemos es salvar la unidad en Europa. Y no hablo solo de los países de la UE, sino de toda Europa. Creo que es el mayor desafío que tendremos, porque Rusia atacará con desinformación, con falsificaciones, etc. La cumbre de Granada también se centra en dar un importante impulso a la ampliación de la Unión. Ucrania y Moldavia quieren iniciar las negociaciones de adhesión este mismo año y 6 países candidatos de los Balcanes occidentales exigen también un calendario claro. La ampliación siempre es buena para Europa, ayuda a proporcionarnos seguridad y arraigar la democracia y los derechos humanos, y también ayuda a la economía europea a crecer y desarrollarse. Así que es importante que cuando analicemos estas cuestiones no lo veamos solo como un cálculo financiero. En un principio, los dirigentes tenían previsto facilitar en Granada conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán, pero este último rechazó acudir a la cumbre, si bien desde Bakú aseguran estar dispuestos a negociar con Ereván. Tampoco acudió Turquía, un actor clave en la región. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordaba el interés de la Unión Europea por la estabilidad de la zona del Cáucaso y exigía garantías a Bakú para que el conflicto en Nagorno-Karabaj no vaya a más. Tuve una conversación telefónica hace 2 días con el presidente de Azerbaiyán y dejó muy claro que ellos no tienen reivindicaciones sobre Armenia. Hay que decirlo claramente para asegurarse de que hay un reconocimiento mutuo de la integridad territorial.
Para muchos, la cumbre de Granada ha venido a demostrar no solo la falta de unidad, sino de ganas de diálogo existentes hoy día en el continente. Pero esta cumbre ha dejado al descubierto las carencias de la comunidad política europea. Dos grandes ausencias, la del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que han descafeinado el esperado encuentro con los líderes de Francia, Alemania y el Consejo Europeo, junto con Armenia, para conseguir estabilizar un poco la situación en el Cáucaso. Además, otra decepción, especialmente para los periodistas, ha sido la marcha del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, justo al acabar el plenario, lo que ha obligado a los organizadores a cancelar la rueda de prensa. Aida Sánchez, Euronews, Granada. El presidente de Azerbaiyán da plantón al primer ministro de Armenia, con quien iba a reunirse este jueves en España. Ilham Aliyev estaría descontento, según la agencia France Press, con el reciente apoyo europeo al gobierno de Ereván. Por su parte, Nikol Pashinyan ha confirmado su asistencia a la cumbre de la Comunidad Política Europea en la ciudad de Granada, donde estaba dispuesto a firmar un tratado de paz. Pashinyan lamenta la cancelación de la reunión prevista con Aliyev, que iba a ser la primera desde la operación militar lanzada por Azerbaiyán para recuperar el control de Nagorno-Karabaj. Más solidaridad para afrontar la crisis migratoria en la Unión Europea. Tras largas y complicadas conversaciones entre sus embajadores, los Estados miembros acordaron finalmente un nuevo reglamento para gestionar las repentinas llegadas masivas de inmigrantes a las fronteras europeas. El llamado Reglamento de Crisis permitirá a los Estados miembros de primera línea acelerar los procedimientos de asilo cuando se produzcan demasiados cruces irregulares de fronteras, pero también compartir la carga de acogida con otros países de la Unión. Los detalles finales del texto deben negociarse ahora con el Parlamento Europeo. El punto del Parlamento Europeo son los programas de reubicación vinculante ordenados por la Comisión, por el coordinador de la UE para las reubicaciones. Pero sé que hay resistencia en el Consejo, así que tenemos que acercar posturas para construir un compromiso que resulte en alguna forma de solidaridad, una solidaridad efectiva y creíble, no una solidaridad a la carta. De hecho, no todos los países están de acuerdo en la redistribución de los solicitantes de asilo en el bloque. Los embajadores de Polonia y Hungría votaron en contra del acuerdo. La República Checa, Austria y Eslovaquia se abstuvieron. La entrada de inmigrantes ilegales en Europa no es algo que debamos tolerar. Tenemos que reforzar nuestros controles fronterizos y los países centroeuropeos dicen no a la reubicación de personas que entraron ilegalmente mientras otros países quieren introducirlas. Eso no va a funcionar, no ha funcionado y tampoco va a funcionar en el futuro. El reglamento de crisis era la última pieza del rompecabezas del pacto de migración que quedaba por acordar entre los Estados miembros. Tanto el Consejo como el Parlamento esperan ahora concluir la reforma migratoria antes de que acabe el año. Conflicto legal, político y religioso por el cierre de una iglesia ortodoxa rusa en Bulgaria. La expulsión hace 2 semanas del primado Bastian Zmev y otros 3 clérigos rusos, por cuestiones de seguridad nacional, según el gobierno búlgaro, han llevado al cierre con candado de la iglesia ortodoxa de San Nicolás el Maravilloso por parte de la embajada rusa, a quien pertenece el inmueble. Tras la intervención del patriarca ruso Cirilo, que tendrá que elegir un nuevo primado, la iglesia volverá a abrirse. Sin embargo, deberá pasar por algunos trámites administrativos. ¿Entienden de qué va esto? Una iglesia está cerrada con candados, hay un Estado, hay un gobierno, pero la iglesia está cerrada. ¿Cómo? La gente protesta, quiere rezar. ¿Qué es lo más normal después de todo? El Ejecutivo esperaba que sacerdotes búlgaros reanudasen los servicios. Sin embargo, los clérigos locales dudaban. Querían evitar un conflicto intraortodoxo embarazoso entre Rusia y Bulgaria. Todas las fuerzas políticas búlgaras defendían las decisiones del gobierno y querían que se abriese el edificio. Pero los clérigos no querían una disputa interna en la iglesia. Esta es una iglesia que fue construida como una iglesia de la embajada por Rusia. Nunca perteneció a nadie más que a Rusia y a la embajada rusa. El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara llegó a la conclusión de que no tiene nada que ver con el desbloqueo de la iglesia. El Santo Sínodo espera que el templo se abra pronto,
Pero no depende de la Iglesia Ortodoxa búlgara. La decisión se toma en base a la Comisión de Derecho Canónico para comprobar en Sofía y Moscú los estatutos de los servicios sagrados y luego tomar una decisión. Según la ley de propiedad civil, el terreno fue donado a Rusia en 1882 por el ayuntamiento de la capital. Las autoridades imperiales rusas querían entonces una iglesia para sus diplomáticos. Cientos de mujeres palestinas e israelíes han celebrado una manifestación que comenzó en Jerusalén para pedir el fin del conflicto palestino-israelí. La marcha, que estaba organizada por la Alianza por la Paz en Oriente Medio, continuó hasta el Mar Muerto, en Cisjordania ocupada, donde se les unieron más manifestantes. La violencia persiste vinculada al conflicto palestino-israelí, que se ha recrudecido desde el año pasado, y la falta de voluntad para volver a la mesa de negociaciones han hecho que la paz parezca más difícil de alcanzar que nunca. El vídeo de una cámara de seguridad registra el momento justo del accidente de autobús en Venecia en el que murieron 21 personas. El autobús se desvía a la derecha y cae del viaducto en una maniobra que aún no se ha explicado. Las autoridades han iniciado una investigación. El estado del viaducto y una supuesta falta de mantenimiento están entre las hipótesis sobre qué puede haber precipitado la caída del autobús, que no dejó señales de frenada ni colisionó con otros vehículos. El viaducto llevaba varios años en mal estado. Dijeron que el mantenimiento se había llevado a cabo, pero apenas habían comenzado. Me di cuenta de que partes de la barandilla estaban oxidadas y sueltas. Por el momento hay 21 muertos, 4 de ellos ucranianos. Entre los fallecidos hay también un bebé de año y medio. Son 15 los heridos, todos extranjeros, entre los que hay 2 españoles, un alemán, un francés, un croata y 2 austriacos. Los heridos son todos jóvenes. Los familiares están llegando al hospital. Como todos los heridos son pacientes extranjeros, los familiares van llegando poco a poco. El accidente se produjo entre las 7 y las 8 de la tarde, hora local, en el viaducto conocido como Rampa de Ricciardi, junto a las líneas ferroviarias que conectan con la isla de Venecia. Según la agencia ANSA, se ha abierto una causa por un hipotético delito de homicidio múltiple en carretera. En Berlín, el elevado precio de los alquileres lleva a plantear un referéndum sobre la necesidad de expropiar a grandes inmobiliarias para proporcionar vivienda asequible, algo cada vez más difícil en la capital alemana. Chris Sanders reside en Berlín. Al igual que a muchos berlineses, le costó encontrar un piso que se ajustara a su presupuesto y vivió en 5 subalquileres distintos en un año. Sientes que nunca encontrarás un hogar, que no te podrás asentar. Perdí el control de mi vida, estaba preocupado todo el tiempo, no podía dormir, buscando siempre un sitio donde quedarme. Chris forma parte del grupo de activistas Expropia a Deutsche Wohnen & Co., que presiona para que se organice un referéndum en Berlín para que la ciudad compre y ponga a disposición más de 200.000 apartamentos de grandes inmobiliarias y que al mismo tiempo se le ponga límite al constante incremento de los alquileres. En Berlín, desde hace años, la vivienda se ha vuelto un bien inaccesible para muchos. Es probable que los activistas necesiten cientos de miles de firmas para que se celebre dicho referéndum. En 2021 ya hubo uno no vinculante. La mayoría de los votantes dijeron sí a la expropiación. La ciudad creó una comisión para ver cómo podría aplicarse la decisión inicial del referéndum. La comisión dijo que la expropiación podría hacerse a cambio de pagos, pero los activistas temen que ese plan no se ponga en marcha. Esta vez los activistas propondrán una ley específica para que pueda aplicarse rápidamente si obtiene suficientes votos. Los más refractarios aseguran que no será la solución al problema en un momento en el que la industria de la construcción trata de crear nuevas viviendas. Los costes de los materiales de construcción se han encarecido como consecuencia de la guerra en Ucrania. Algunas empresas se han declarado insolventes, otras han cancelado proyectos residenciales. Este experto en construcción afirma que una ley de expropiación reduciría aún más la creación de nuevas viviendas. Podría disminuir la motivación de los inversores ante el temor de que el sector público te expropie la vivienda en la que has invertido. Y no sería una inversión segura al no saber en cuánto tiempo se podría refinanciar la inversión.
Chris asegura que los precios de los pisos son prohibitivos. Su grupo de activistas trata de proteger a los inquilinos que corren el riesgo de expulsión ante una nueva subida del alquiler. De alguna manera hay que garantizar que la gente pueda permanecer donde está, en su casa, en su piso, donde uno está acostumbrado a vivir. Para Donald Trump, esta está siendo una semana complicada. Al tiempo que intenta salvar su imperio empresarial en los tribunales, su orgullo de multimillonario hecho a sí mismo se resiente, pues el expresidente acaba de ser eliminado de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos. Su patrimonio se ha reducido en un 19%, unos 600 millones de dólares, debido a la pérdida de valor de su plataforma en las redes sociales y de sus edificios de oficinas. Pese a todo, Trump aún conserva una fortuna estimada en 2.600 millones de dólares. Se ha iniciado en Nueva York el juicio penal contra Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX. Este hombre de 31 años está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación. Se dice que transfirió miles de millones en fondos de clientes de FTX a Alameda Research, un fondo de cobertura que también fundó. Afirma que actuó de buena fe para que su empresa tuviera éxito, sin intención de defraudar a nadie. Se enfrenta a varias décadas entre rejas si es declarado culpable. Estas impactantes imágenes nos llegan desde el estado de Sikkim, en el norte de la India, donde unas súbitas inundaciones han cobrado la vida de al menos 14 personas. También hay más de 100 desaparecidos, entre ellos una veintena de soldados que se vieron atrapados por la crecida del río Testa. Las fuertes lluvias han anegado varias localidades. Hay distritos incomunicados en los que las autoridades no saben cuál es la situación. El mes de septiembre registró anomalías de temperatura sin precedentes, contribuyendo a que el año 2023 sea el más cálido jamás registrado. De hecho, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, financiado por la UE, la temperatura media mundial de septiembre batió récords por un margen tan absurdo que los expertos en clima tienen dificultades para describir el fenómeno. Las cifras muestran una anomalía de temperatura de unos 0,9 grados centígrados por encima de la media de 1991-2020. Convertido a la era preindustrial, esto equivale a una desviación de la media de 1,7 grados, superando temporalmente el objetivo de temperatura del Acuerdo de París de 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Las temperaturas sin precedentes para la época del año observadas en septiembre, tras un verano récord, han aumentado la sensación de urgencia de una acción climática ambiciosa. Un indicio de cómo se está calentando el planeta es la extensión del hielo marino ártico y antártico. Según las evaluaciones, se mantienen en niveles mínimos para la época del año. Según los datos recogidos por Copernicus, la extensión del hielo marino antártico en septiembre fue un 9% inferior a la media. La extensión diaria del hielo marino del Ártico fue un 18% inferior a la media. En septiembre no todo fue calor. En algunas zonas hubo lluvias torrenciales e inundaciones, como en Grecia y Libia. Pero sin duda los datos de Copernicus muestran una aceleración de la tendencia al calentamiento global que hace sonar las alarmas. Tragedia en el Amazonas, donde se han encontrado los cadáveres de unos 125 delfines de una especie en peligro de extinción. Fueron hallados cerca de Tefé, en el noroeste de Brasil. Los investigadores creen que su muerte está relacionada con las altas temperaturas del agua, que han alcanzado los 39 grados centígrados, un récord en esta región azotada por la sequía. Se cree que el calor del agua los desorientó, impidiéndoles sumergirse. Los análisis que se están realizando ayudarán a resolver el misterio. Es difícil percibirlo a simple vista, pero el Mont Blanc ha vuelto a encoger. Las mediciones realizadas cada 2 años por un equipo de expertos topógrafos de la montaña más alta de Europa muestran que su altitud sobre el nivel del mar es de 4.805,59 metros, es decir que ha perdido 2 metros y 22 centímetros con respecto a la última medición. El objetivo de estas expediciones, que comenzaron en 2001, es recopilar datos científicos sobre el impacto del cambio climático en las montañas alpinas. Es normal que la actitud cambie en función de las precipitaciones y el deshielo, por lo que no se descarta que recupere la altura perdida y sea aún mayor en el futuro, pero solo el tiempo lo dirá.
Después de semanas de especulaciones, la FIFA ha confirmado que el Mundial de 2030 se jugará en 3 continentes y 6 países. Marruecos, Portugal y España ganaron la carrera por albergar el torneo de 48 equipos, pero los 3 primeros partidos se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Los partidos en Sudamérica marcarán el aniversario de la Copa del Mundo, que cumple 100 años desde el torneo inaugural en Montevideo. Los 6 países anfitriones se clasificarán automáticamente para el torneo. España ya acogió el Mundial en 1982. El novelista y dramaturgo noruego Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura 2023. Sus novelas han sido traducidas a 40 idiomas y sus obras de teatro representadas en unas 1000 producciones en todo el mundo. De 64 años, la Academia Sueca define la obra de Fosse como similar al mundo de Kafka, pero con situaciones de la vida diaria. He was driving on the countryside at Sognefjord, north of Bergen in Norway, and we had the opportunity to start speaking about practical matters and the Nobel Week in December. Nei, det jo ikke så overveldende da. Det var uventet, det kan jeg si, selv om jeg har jo vært inne i diskusjonen i hvert fall siden 2013, og det på en måte innstilt meg litt på at det kunne skje da, men så har det nå gått 9 år, og det har nå vært mast om jeg holdt på å si, og noen pris hadde det ikke blitt, så jeg trodde nå ikke det skulle bli noen i år heller. Jon Fosse, comparado a menudo con Samuel Beckett, ha escrito unas 40 obras de teatro, así como novelas, cuentos, libros para niños, poesía y ensayos. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, con la huelga de actores y actrices que protestan frente a los estudios de Walt Disney en California, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con los guionistas. Gracias por su atención. Les invitamos a abonarse a nuestro canal de YouTube para estar informados sobre toda la actualidad europea e internacional. Volvemos mañana con más noticias. They seem to have a good time.